Hemos encontrado este modelo de la respuesta al impulso de la envolvente compleja, la respuesta al impulso del canal inalámbrico, y también lo representamos gráficamente para ilustrar cómo podría verse en la práctica esta respuesta al impulso. Y en particular indicamos de que hay un valor, una trayectoria que es la trayectoria más tardía, que la hemos denominado tau max. Y con eso implícitamente dijimos que esta respuesta al impulso tiene una duración finita en el tiempo. Y a partir de esa observación, quiero que conversemos sobre 4 casos de interés que hay detrás de esta respuesta al impulso. Entonces, 4 casos de interés en torno a h tilde de t. El primero de ellos lo vamos a llamar el caso 1, es que frente a una comunicación digital, el valor del tau n máximo, vale decir, este valor de tau max, que lo hemos definido como el máximo de los tau n, es mucho menor que el tiempo de duración de un símbolo. Entonces, si es que representamos esto en forma pictórica, tenemos por un lado la respuesta al impulso del canal, que tiene aquí un valor de tau max, que actúa como filtro y por lo tanto una convolución sobre la señal de una comunicación digital, que en el tiempo podría verse como pulsos rectangulares que se van alternando de esta forma, y lo que tenemos entonces es un tiempo de símbolo t ahí, que es mucho mayor que, el, que la duración del tau max. Entonces, vamos a pensar primero en un caso A, en el cual mirando nuestro resultado acá, la convolución entre la señal, que está recién graficada verde, y todos estos impulsos que los acabamos de graficar en color lila, básicamente estos retardos producen un retardo mínimo sobre esta señal, y todas las versiones retardadas S de t menos tau n que resultan son más o menos iguales, ¿sí? Entonces, el caso A es que observamos que S tilde de t convolucionada con delta de t menos tau n es más o menos igual a S tilde de t, y eso para todos los n, para todas las trayectorias. Y la consecuencia de eso es que la versión retardada en tau 1 es más o menos igual a la versión retardada en tau 2, es más o menos igual, etcétera, a la versión retardada en tau 3, tau 4, tau 5, y todas ellas son más o menos iguales a la versión retardada en tau sub LC, la última que se suma, que podría ser tau max o podrían estar indexadas de otra forma, y todas ellas son, por supuesto, más o menos iguales a S tilde de t. Entonces, acá, volviendo a nuestra expresión, si es que todas estas
nuestra expresión de la señal recibida, si es que todas estas señales son más o menos iguales y todas más o menos iguales a S tilde de t, y podemos ignorar estos tau n, entonces esto desde luego sale hacia afuera, y entonces reescribimos esta ecuación, que la voy a llamar el círculo verde. Entonces reescribiendo la ecuación círculo verde, obtenemos que la señal recibida, la envolvente compleja de la señal recibida, es esencialmente igual a S tilde de t multiplicado por lambda p. Lo vamos a incluir todavía un par de veces, pero comencemos a acostumbrarnos a pensar en lambda p como algo que en realidad vale igual a 1, o que el valor de lambda p es absorbido por la señal S tilde. Y todo eso multiplicado por la suma de n igual 1 hasta LC de los h sub n por e elevado a j phi sub n. Entonces, el modelo que tiene una dispersión temporal de la señal transmitida, esa dispersión temporal a través de este efecto de múltiples trayectorias de distintos retardos, esta dispersión temporal. Ese modelo se ha simplificado sustantivamente porque todas estas trayectorias se compactan en el tiempo a un solo instante, y en ese un solo instante se suman en magnitud y fase para producir un gran, llamémoslo, valor complejo que vamos a definir como simplemente H-check, el efecto del canal inalámbrico. En este caso, cuando la tasa de datos y la dispersión del canal son tales que la dispersión es mucho más breve que el tiempo es símbolo, ese caso la señal transmitida, esta señal, lo único que ocurre es que se suma en función de todas las trayectorias, esencialmente todas juntas, múltiples réplicas, cada una para cada trayectoria que llega a través de distintas direcciones, se superponen y se suman con este ponderador, este coeficiente H-check. Ese coeficiente H-check, asumiendo lambda p igual a 1, vale decir, nos encontramos dentro del área local. Esta suma de n igual 1 hasta LC de los hn e a la menos j phi sub n, que la hemos definido como H-check, que es un complejo, porque es una suma de complejos, una suma de magnitudes y fases. La podemos pensar como una suma de valores HNI más J HNQ, vale decir, cada una de estas componentes enésima tiene magnitud y fase o parte real imaginaria, según como la queramos representar, y por eso la podemos reescribir simplemente como una suma en n de estas componentes HNI más j veces una suma en n de estas componentes HNQ, y podemos definirla de varias formas. Podemos decir que esto en realidad es una componente en fase más j una componente en cuadratura, o bien podemos definirlo como ya lo hemos hecho como un H-check, que es un escalar complejo
pero que es constante. O bien podemos pasar a una notación polar, también equivalente, donde podemos definir que esto es simplemente el valor absoluto de h por e elevado a j alguna fase, que es el resultado, ¿no es cierto?, de la combinación de todos estos números complejos. Y por último, hay otra notación más que podemos recurrir en forma también libremente, que es determinar esa norma como hi al cuadrado más hq al cuadrado y un fasor que tiene ángulo arcotangente de hq partido por hi, donde desde luego HQ y HI, estos HQ y HI son estos de acá, arriba, la parte completa real y la parte completa imaginaria de esta suma de este factor H check. Este es el caso 1A. El caso 1B es decir, tal vez estos valores de tau n, tal vez estos valores de hn varían con el tiempo. Recuerden que los phi n son función de los tau n, así que si los tau n varían con el tiempo, entonces los phi n también varían con el tiempo. ¿Y por qué podría variar esto? Bueno, podría ocurrir de que algún rebote es un rebote en un bus, en un auto, y ese se está moviendo, entonces esta trayectoria cambia con el tiempo. Podría ser que el receptor o el transmisor se estén moviendo y la geometría de múltiples trayectorias va modificándose en el tiempo. Van cambiando las longitudes de las trayectorias, por lo tanto cambian sus retardos y cambian sus fases phi, o van cambiando los materiales con los cuales interactúan las trayectorias y por lo tanto van cambiando sus valores h, n, o hay trayectorias que pueden estar activas en algún momento y reflejos que pueden desaparecer en el momento en que alguno de transmisor o receptor o ambos están en alguna nueva localidad. Entonces, perfectamente es posible un caso B en el cual los hn y o los tau n y por lo tanto los phi n varían en el tiempo. Siempre bajo el paradigma del caso 1, que es que tau max es mucho menor que la duración de un símbolo de datos. Y en este caso, la consecuencia es que el valor de h-check, este valor de acá, producto de que este hn y este phi n comienzan a ser función del tiempo, este h-check ahora también hay que modelarlo como un h-check que es función del tiempo, y esto es efecto de la movilidad en el ambiente de propagación. Que es el caso 1b, pero que sigue siendo un caso en el cual la señal transmitida se pondera por un escalar, que ahora ya no es constante, sino que cambia el tiempo, pero sigue siendo exclusivamente un escalar para producir la señal recibida. Hay un segundo caso, este es el caso 2, en el cual el tau max es del orden de
o incluso mayor que el tiempo de símbolo. Vale decir, si hacemos la misma representación gráfica de recién, tenemos acá la función de respuesta al impulso del canal, que tiene una serie de trayectorias que duran bastante tiempo, tau max está por acá, en comparación con la señal con la cual se convoluciona. La señal con la cual se convoluciona es una transmisión digital cuya forma gráfica podría ser algo como esto. En el caso que fuera, por ejemplo, una señal BPSK, etc. Y en esta convolución, la convolución es una operación lineal, lo que ocurre es que cada una de estas trayectorias, cada uno de estos impulsos, se multiplica con toda esta señal y luego se suma con el producto entre esta trayectoria, ese impulso, con toda esta señal, y de esa forma se comienza a generar una suma ponderada de réplicas con distinto retardo de esta señal. Y las réplicas producto de estas trayectorias de gran retardo son réplicas que con respecto a este punto de referencia tienen todo este retardo, comienzan aproximadamente aquí a superponerse la cabeza de la señal con la cola de una réplica anterior. Y esto genera un efecto sumamente nocivo y difícil de manejar en comunicaciones inalámbricas, que se conoce como interferencia intersimbólica. Entonces, en el caso A, donde vamos a considerar de que no hay variación temporal, tenemos un efecto de dispersión del canal, vale decir, esta dispersión de las trayectorias con respecto a un tiempo de símbolo es una dispersión que genera un efecto nocivo, y un efecto nocivo que conocemos con el nombre de interferencia intersimbólica. Y la interferencia intersimbólica se refiere a que símbolos de trayectorias tempranas se superponen con símbolos de trayectorias tardías, de tal forma que símbolos pasados y símbolos presentes se interfieren mutuamente. Por supuesto, hay un caso B, que es con variación temporal, que es el caso más complejo de todos, porque entonces cada uno de estas trayectorias va cambiando en magnitud y fase, entonces va afectando en forma distinta a la señal transmitida, y el mismo símbolo afectado por una trayectoria temprana luego se afecta en forma distinta con una trayectoria tardía, y es aún más complejo de deshacer el efecto. Entonces tenemos estas dos grandes familias, estos dos grandes casos en los cuales no hay una dispersión de canal relevante con respecto a la tasa de datos,
Ese es el caso que tenemos acá. Es un caso aparentemente más simple porque el efecto sobre la señal transmitida es exclusivamente el efecto de un escalar complejo. Y tenemos una segunda familia de casos donde la dispersión de canal sí tiene un efecto muy nocivo, conocido como interferencia intersimbólica. Y en ambos casos hay con y hay sin variación temporal. Y todos estos elementos, son aspectos que hay que estudiar y que vamos a estudiar como parte de entender la propagación inalámbrica, entender sus implicancias sobre los distintos sistemas de comunicaciones inalámbricas que existen en la modernidad.